Bien, en este vídeo vamos a resolver el problema 4 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de junio del 2021 de la Comunidad Valenciana. Este es un problema que deriva es un problema, digamos, un ejercicio relacionado o contextualizado en la vida cotidiana que deriva en un problema de funciones, un ejercicio de una función cuadrática y bueno, es hallar máximos, mínimos, beneficios y demás. No es el problema dice, desde inicio de 1980 la capacidad o la cantidad de gas que puede extraerse de una explotación gasística expresada en miles de metros cúbicos, ¿vale? Esto es importante, que es miles de metros cúbicos, ¿vale? Porque el resultado que nos dé tenemos que multiplicarlo por 1000. Viene dada por esta función y nos dan la función f en x igual a 36.600 más 1500x menos 1500x al cuadrado, donde la variable x representa el tiempo en años transcurridos desde inicio de 1980, ¿vale? Ese es el, digamos, cuando te dicen que empieza en ese momento, es que el momento cero, x igual a 0, es ese momento, el inicio de 1980. Entonces en el apartado A nos piden, en este apartado A, nos piden calcula la capacidad de explotación al inicio de 1980. O sea, justamente en ese momento, cuando comienza 1980, ¿qué capacidad de explotación tiene esta empresa? Pues aquí simplemente lo que tenemos que hacer es f en 0. No hay que hacer más nada, ¿vale? Esa es el primer apartado. ¿Cuánto había al inicio de 1980? Es f en 0. Y esto va a ser igual a 3.600, o sea, 36.600. Aquí me ha sobrado un 0. Más 1.500 por 0. Y menos 15 por 0 al cuadrado. Y evidentemente esto va a ser igual a 36.600. ¿Vale? Entonces, la respuesta sería, pues al inicio de 1980 había 36.600 miles de metros cúbicos. Otra forma de verlo son 36 millones, o sea, 36.600.000 metros cúbicos, ¿vale? Porque está expresado en miles. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. O sea, sería 36.600. Los números a veces me quedan. 36.600 miles de metros cúbicos, ¿vale? Ese sería el apartado A. Apartado B es muy fácil, fíjense, solamente es bueno tener en cuenta que cuando te hablan la capacidad inicial de la explotación. Aquí la trampa puede ser que como veas el 1800, pues entonces tú tiendas a evaluar en 1800. ¿Vale? Pero te están diciendo que esta cantidad expresa, la X expresa el tiempo transcurrido desde este año 1800. O sea que este es el punto de partida, es el cuánto vale en X igual a 0. Vale, a ver, el apartado B. El apartado B nos dice calcula cuánto tiempo han de pasar desde el inicio, o sea, desde ese valor, para que alcance su valor máximo. ¿Y cuál es dicho valor máximo? O sea, en miles de metros cúbicos. ¿Vale? ¿Cuánto? Entonces aquí sí lo que tenemos que hacer es optimizar. ¿Vale? ¿Para qué valor es máxima? Se maximiza f en x. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una forma es darse cuenta que esto es una parábola y sabemos que una parábola que abre hacia abajo, ¿vale? Es una parábola que está así, con lo cual el máximo va a estar en el vértice de la parábola y ese vértice va a estar en x igual a menos b sobre 2a. Y esa expresión, pues fíjense que va a ser menos b es menos 1500 sobre, y aquí 2 por menos 15. ¿Vale?
Entonces esto va a ser igual a 50. ¿Vale? Va a ser cuando aquí sería menos 1500 entre 30, que es igual a 50. ¿Y eso qué significa? Que en efecto, que después transcurridos 50 años es que se va a alcanzar el máximo de ese máximo valor, ¿no? de explotación. La otra forma de hacerlo es utilizando pues optimización, o sea, la derivada. ¿Vale? Tenemos que f en x es igual a 36.600 más 1500 x menos 15x al cuadrado, y entonces f' en x pues va a ser igual a 1500 menos 30x. ¿Vale? Y de aquí esto es igual a 0, o sea, podemos escribir esto, que f' en x es igual a 0, entonces lo que va a suceder es que 1500 tiene que ser igual a 30x, de donde x es igual a 1500 sobre 30, y de aquí sale que x es igual a 50, que es lo mismo que hemos obtenido por la otra vía. ¿Vale? Aquí el problema está en que aquí ya sabemos que es un máximo porque es una parábola que abre hacia abajo, como ya dijimos anteriormente, y aquí habría que demostrar que es un máximo de manera analítica. ¿Vale? Pero bueno, eso no es tan complicado porque simplemente podríamos utilizar o hacer la segunda derivada y aplicar el criterio de la segunda derivada. Como la segunda derivada es negativa, pues entonces la función es abre hacia abajo, ¿vale? Y entonces, como abre hacia abajo, pues entonces lo que tiene que tener es un máximo. O la otra forma es analizar los ceros. No están, los ceros aquí son muy fáciles también de analizar. ¿Vale? Tenemos aquí el valor de 50. Evaluamos la primera derivada en un valor que sea. Entonces tenemos f', por ejemplo, en 0. F' en 0 es positivo, es mayor que 0. ¿Vale? Con lo cual aquí esto va a ser positivo y la función va a ser creciente. Y por otra parte, f' en 100, por ejemplo, que es mayor que 50, fíjense que lo que vamos a tener va a ser 3000, o sea, 1500 menos 3000, porque añadimos dos ceros aquí. Y esto, pues evidentemente va a ser negativo, va a ser menor que 0. Y entonces la función va a ser, como la derivada es negativa, la función va a ser decreciente en ese intervalo. Esto aquí era en 0, donde había evaluado, es mayor que 0. Entonces, como la función pasa de ser positiva, o sea, la derivada pasa de ser positiva a ser negativa, significa que la función pasa de ser creciente a ser decreciente, o sea que allí tiene que haber un máximo. ¿Vale? Entonces, ya ahí hemos demostrado que hay un máximo, eso se explica así, de esa forma, la función pasa de ser creciente a ser decreciente, con lo cual en x igual a 50 hay un máximo. Y es el único que hay. ¿Y cuánto es que vale la función en ese valor? Pues para obtener eso, pues lo que hay que hacer es evaluar f en 50. ¿Vale? Entonces ahora f en 50, pues eso va a ser sustituir aquí, sería igual a 36.600 más 1500 por 50 menos 15 por 50 al cuadrado. ¿Vale? Entonces vamos esto a evaluarlo aquí en la calculadora. Tendríamos, a ver, vamos a cambiar de opción. Estamos aquí. Entonces sería 36.600 más 1500 por 50 menos 15 por 50 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 74.100, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso?
pues que transcurridos esos 50 años van a haber 74.100 miles de metros cúbicos. Y que, bueno, habría que poner antes que después de 50 años, a partir de 1980, o sea, en el 2020, es lo que da, no, 2030, ¿vale? Es que ese valor será máximo y esa cantidad será 74.100 miles de metros cúbicos. ¿Vale? Entonces sería el apartado B y vamos ahora a hacer el apartado C de la pregunta. ¿Vale? En el apartado C nos dice si el beneficio en euros por metros cúbicos de gas disminuye con los años según esta función que aparece aquí, calcula cuánto tiempo debe pasar para que la explotación deje de ser rentable y cuál será la capacidad en miles de metros cúbicos de la explotación en ese momento. Vale, aquí este es interesante porque, bueno, lo que tenemos que hacer es ver, vale, para que los beneficios están dados por esa expresión y para que la explotación no sea rentable, lo que tiene que pasar es que g en x sea menor que 0. ¿Vale? Cuando g en x sea menor que 0, pues ella dejará de ser rentable. Entonces, esto nos lleva a que esta expresión 3 menos 3x cuadrado sobre 1200, o sea, 12.100, para que esta expresión sea menor que 0, ¿vale? Esto, pues lo más cómodo yo creo que es multiplicar por los 12.100 toda la expresión o pasar a la igualdad. Primero, yo creo que lo más cómodo es trabajar con la igualdad primero. 3 menos 3x cuadrado sobre 12.100. Esto igualarlo a 0 y trabajar como si fuera una ecuación y entonces ver. La idea de esto es buscar los ceros de la ecuación y una vez que tengas los ceros, pues ver los signos. Porque, o sea, esto es una función continua, ¿vale? Es un polinomio de grado 2, es una parábola. Con lo cual, para que esa función cambie de signo, o sea, pase de ser positiva a ser negativa, tiene que pasar por el cero. Entonces, por eso la estrategia casi siempre es hallar los ceros de la expresión. Buscar aquellos lugares donde ella pasa por cero y en el resto de valores el signo tiene que ser constante. Porque si cambiase de signo, tendría que ser un cero. ¿Vale? Entonces, una vez que tienes esta expresión, esto de aquí es equivalente a tener 3x cuadrado sobre 12.100 igual a 3. ¿Vale? Lo que he hecho es pasar esto para acá sumando, simplemente los he cambiado de lugar, pero bueno, igual a 3. Voy a ponerlo de la otra forma para que quede claro, o sea, 3 igual a, y aquí vamos a... 3 es igual a 3x al cuadrado sobre 1.200. Este 1.200 pasa para acá multiplicando, con lo cual quedaría 3 por... 1.200 no, 12.100, ¿vale? Y esto es igual a 3x al cuadrado. Ahora los 3 estos, cuando pasemos este 3 para acá dividiendo, se va a cancelar con el otro 3, ¿vale? Vamos a tener, no hay ni que calcular cuánto es que multiplica esto, porque como vas a dividir por 3 luego, pues se van a ir. Quedaría 3 por 1.200, 100, esto dividido por 3, y entonces ahora sí podemos cancelar este 3 con este 3, ¿vale? Y lo que nos queda es 1.200, 100 igual a x al cuadrado. Y de aquí sale que x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de este valor. Perdón, 1.200, 100, 12.100. De 12.100. Vamos a poner en la calculadora la raíz cuadrada de 12.100, a ver cuánto es. Uy. 12.100. Y la raíz cuadrada es 110, ¿vale? Entonces aquí sale que x es igual a más menos 110. Evidentemente, por el contexto del problema,
solamente tomamos el valor positivo, ¿vale? Porque estamos hablando de tiempo y el tiempo en este caso a partir de 1980 es positivo, no hacia atrás, entonces x igual a 110 es lo que nos queda. ¿Qué significa eso? Que transcurridos 110 años, ¿vale? Tras 110 años el valor dejará de ser rentable el hecho de extraer gas de ese lugar. Entonces, como sucede esto, lo que hay es que ver qué cantidad de gas queda una vez que han transcurrido los 110 años, que es lo que dice la segunda parte de la pregunta, ¿vale? Y aquí hemos respondido cuánto tiempo se calcula que debe pasar para que la explotación deje de ser rentable. Esto es lo que hemos respondido hasta aquí, ¿vale? Deben transcurrir 110 años. Y después, ¿cuál será la capacidad en miles de metros cúbicos de la explotación en ese momento? O sea, ahora nos preguntan por esto. ¿Cuánto es que vale F en 110? ¿Vale? Y ahora F en 110, pues esto pues hay que resustituir ahí. O sea, serían... Vamos a usar nuevamente la calculadora. Creo que ya teníamos calculado... No me deja ir hacia atrás. Entonces, 36.600 más 1.500 por 110 menos 15 por 110 al cuadrado. Y esto nos da 20.100. O sea que quedarían 20.100 miles de metros cúbicos en ese momento dentro de ese yacimiento, de ese... de ese lugar. Quedarían 20.100 metros cúbicos, miles de metros cúbicos, pero cuando eso sucede ya no va a ser rentable el seguirlos extrayendo, con lo cual pues se quedarían ahí, ¿vale? Esa sería la idea de lo que nos están preguntando en esta pregunta. La verdad que este ejercicio también es interesante, esta pregunta. Una pregunta 1 muy fácil, donde simplemente nos piden que calculemos la capacidad de la explotación, con la pequeña trampa de que te dicen al inicio de 1980, que es justamente el momento en el que comienza a explotarse, con lo cual lo que nos están pidiendo es que calculemos F en 0. El apartado B es un clásico, donde simplemente nos piden el máximo y cuánto habrá en ese momento, o sea, optimizar, ya sea utilizando que es una parábola, con lo cual el máximo está en el vértice, o derivando. Y en el apartado C es interesante porque nos piden que relacionemos dos funciones. Por una parte tenemos como el beneficio que produce la extracción de gas, ¿vale? En años, y como ese beneficio va a ir disminuyendo, supongo porque cada vez se vaya a hacer más caro, más complicado de extraerlo y va a hacerse más caro y el precio pues como se va a mantener. Entonces va a producir más gastos que ganancias. Entonces ese beneficio pues deja de ser rentable en una cantidad de tiempo y nos piden que averigüemos qué cantidad de gas queda aún en ese tiempo que ha dejado de ser rentable. Es un problema interesante, la verdad. Bueno, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.